¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rolando y continuamos resolviendo los ejercicios del examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 8. Dice, la suma de los dos primeros términos de una progresión geométrica es 6 y el producto del primero y el tercero es 4 veces el segundo término. La suma de los primeros 7 términos de la progresión es... Bueno, estoy anotando aquí una fórmula que es la fórmula de la suma de los n primeros términos en una progresión geométrica. A medida que vamos leyendo el problema, debemos anotar nuestros datos. Entonces, en nuestra solución anotaremos los datos proporcionados en el problema. Dice que la suma de los dos primeros términos, el primer término es a sub 1, el segundo término es a sub 2. Entonces, si sumamos esos dos términos, a sub 1 más a sub 2, dice que el resultado de eso es 6. Ahí está 6. Luego, si multiplicamos el primero y el tercero, obtendremos 4 veces el segundo término. El primero, a sub 1, multiplicado por el tercero, será igual a 4 veces el segundo, 4 por a sub 2. Bueno, esta va a ser una primera ecuación, ecuación número 1 y ecuación número 2. Recordemos que en una progresión geométrica, nuestros términos van incrementándose, multiplicándose o dividiéndose por una razón. Entonces, si tenemos como primer término a sub 1, el segundo término será ese mismo a sub 1, pero multiplicado por una razón. El tercer término será el primer término multiplicado por la razón al cuadrado. El cuarto término será el primer término multiplicado por una razón elevado al cubo. Y así sucesivamente en base al primer término. Entonces podemos ir reemplazando eso en este caso. En 1, si tenemos como primer término a sub 1, le estamos sumando un segundo término. Y el segundo término es el primero multiplicado por una razón. Y eso es igual a 6. En la segunda ecuación tenemos una multiplicación. El primer término multiplicado por el tercer término. Y el tercer término es el primero multiplicado por una razón elevado al cuadrado. Eso es igual a 4. 4 multiplicado por el segundo término. El segundo término es el primer término multiplicado por una razón. Bueno, ahí podemos ir simplificando algunas potencias, por ejemplo, r al cuadrado, con esta r lo eliminamos. Podemos eliminar también a sub 1 con este a sub 1. En este otro caso lo que podemos hacer de aquí es factorizar a sub 1. Entonces, factorizando, tendríamos a sub 1, dentro de un paréntesis tendríamos 1 más r. 1 más r, y eso es igual a 6. En este otro tenemos a sub 1 por r igual a 4. A sub 1 multiplicado por r igual a 4. Lo que podemos hacer de estos dos es despejar a sub 1. Entonces, del primero tendríamos a sub 1 igual a 6 dividido entre 1 más r. Y del segundo, a sub 1 sería igual a 4 sobre r. Como ven, entonces podemos igualar estas dos. Igualando tendríamos (6 sobre 1 más r será igual a 4 sobre r. 4 sobre r. Multiplicamos de manera cruzada esto con el 4 y esto con el 6. Entonces tendríamos 6r igual 4 por 1, 4, 4 por r más 4r.
Este 4 irá a restarse con el 6, sería 6 menos 4, 2R igual a 4. Entonces, este 2 irá a dividirse. 4 dividido entre 2 será 2. R es igual a 2. Una vez obtenido el valor de R, lo que podemos hacer es reemplazar en esta fórmula que es la suma de los n primeros términos. Y en este caso nos pide la suma de los 7 primeros términos. Los reemplazamos en esta fórmula y tendremos entonces la suma de los 7 primeros términos. Es igual al primer término. Bueno, necesitamos el valor del primer término. ¿Cómo obtendremos el valor del primer término? Simplemente reemplazando este valor de R aquí. A sub 1 sería igual a 4 dividido entre el valor de R, que es 2. Eso quiere decir que A sub 1 vale 2. Lo reemplazamos en la fórmula y tenemos 2 multiplicado por R, R también es 2, elevado a N. N es el número de términos, nos pide la suma de los 7 primeros términos, entonces elevado a la séptima, menos 1, y todo esto dividido entre R menos 1, es decir, 2 menos 1. Este número 2 que está elevado al exponente 7 es la multiplicación de 2 que se multiplica 7 veces. Entonces ahí tenemos 2 por 2 por 2. Podemos ir agrupando. Entonces aquí nos falta un 2 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces al multiplicar estos 4 tendríamos 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y aquí tendríamos 8. Entonces multipliquemos esos dos números, que son el 16 y el 8. Al multiplicarse tendríamos 48, llevamos 4, 8, sería 128. Entonces la suma de los 7 primeros términos es igual a 2 multiplicado 2 a la séptima es 128. 128 menos 1 será simplemente 127. Dividido entre 2 menos 1, que es simplemente 1. Por tanto, lo último que falta hacer es simplemente multiplicar 2 por 127. Entonces aquí anotemos 127 multiplicado por 2. 2 por 7, 14, llevamos 1. 2 por 2, 4. 5, 2 por 1, 2. 254. Es decir, que la suma de los 7 primeros términos de esta progresión geométrica es igual a 254.